Pero hablando un poco de Mad Max, hay que recordar que son 4 películas y esta Furiosa sería la quinta. La idea un poco de Miller con esta última es ampliar el universo. Y es, aunque todavía no se estrenó, la gente que ha hablado dice que esta no es una película estructurada como la anterior. Cada película de Mad Max es distinta o intenta ser distinta a su manera y presentarte cosas nuevas o nuevos puntos de vista, si te pones a pensar. En este caso, cuando comienza, digamos, lo que es la primera Mad Max, la del 79, que se había traducido en la época como Salvajes de la Autopista, tiene un principio que es dentro de unos cuantos años. Así era la introducción de esa película. Estas introducciones van a irte contando un poco hacia dónde van a tirar los tantos. Y en el caso de esta película en concreto no te quería decir cuántos años, no quería dar una fecha, a pesar que te dice qué fecha era. La idea era que llevar a la humanidad a un futuro en donde hubiera existido una especie de colapso mundial. Todo pasa en una ciudad que se llama Sun City, que en realidad no existe en lo que es el mapa de Australia, pero que te dan ciertas pistas, como por ejemplo que es un área de Melbourne. Hay un edificio, que lo tengo acá, que lo están viendo, que es este, que ustedes dirán, ¿qué es ese edificio? Ese edificio es la Sala de la Justicia, ¿no? Que está ubicado en la antigua fábrica Harper Starch en Beach Street. Era una especie de fábrica de almidón, una especie de fábrica de almidón que fue convertida en un complejo de apartamentos, que actualmente se llama Sandbridge Bay Towers. Básicamente, todo lo que es el exterior de estas, digamos, Hall of Justice, que lo pueden ver, a ver si lo tengo por acá. Esto era el Hall of Justice de la película, ¿no? Que te mostraban. Fue rodado en un lugar histórico de Australia que es la estación de bombeo de Spotswood, que funcionó durante unos 70 años desde el 98, tomaba aguas residuales del sistema de alcantarillado y el aparcamiento, o sea, donde vos veías de que tenían todos los autos la policía, son, digamos, los estacionamientos de la Universidad de Melbourne. Y el hospital donde se encuentra ingresado el amigo Ganso es un centro hospitalario que aún conserva el letrero original. Y lo bueno que tengo fotos. Acá tienen donde llevan a su amigo. No sé si tengo la foto del aparcamiento. Sí, este es el aparcamiento, miren. Debajo de la Universidad de Melbourne. Está buena la estructura, ¿eh? Ahora que la veo, está espectacular. Dentro de la película, la 1, hay una pista de la fecha. ¿De qué fecha estamos hablando en la primera película? Se las voy a poner, a ver si ustedes se dan cuenta, y después se las voy a decir. Si ustedes la ven, vayan escribiendo la fecha que a ustedes les parece, ¿no? En este cartel está. No está muy difícil porque, digo, hasta está remarcado. Pero a ver si se dan cuenta. Primero, tenés este cartel. Esto aparece al principio de la película. Se lee Highway 9, o sea, autopista 9, sector 26, alta fatalidad de muertes en la carretera este año 57. Pero si haces pausa, puedes observar pintado a mano una fecha, 6 de diciembre de 1984. Esa es la fecha en donde está, digamos, ambientada la primera película. Dice que, bueno, si bien no se puede saber el tiempo, ¿no? de esto, y no se considera como dato oficial,
podés pensar de que básicamente, porque aparte de esto está pegado arriba, o sea, tenés que pensar que ese sería el año oficial. Pero puede ser que te lo haya tirado Miller como para decir, che, mirá, la fecha está. Otro que una curiosidad que te puede hacer pensar de que esa fecha está bien, ¿no? Y que podría ser real es que en la película tienen, digamos, todo el aspecto de la película es de verano y el verano australiano va de diciembre a marzo, entonces se puede tomar un poco como el verano del 84, ¿no? De que podría ser cierto en realidad. Podría ser, ¿no? Se comenta de que en una placa de la, digamos, fuerza principal de patrulla, ¿no? La MFP, a la que Mel Gibson es parte, en los salones de la justicia se encontró un objeto recogido del set de la película con la seriografía del EST 1983, pero no hay información. Se considera más o menos o se cree, de acuerdo a los rumores, los fanáticos y lo que están comentando de la primera película, que estaría entre diciembre del 84 y principios del 85, porque se considera 1983 como la creación de esta fuerza motorizada de patrulla, que es, digamos, eso que se encontró como placa, esa placa que se encontró. Y esa MFP se funda con los restos del gobierno australiano. Antes era otro organismo gubernamental. Entonces ya la película te va planteando los distintos problemas que han habido y los cambios gubernamentales. Es como la historia de la degradación de la sociedad, ¿no? Podríamos tomarlo por ahí. Y le costó también, ¿no? Es la que menos había recaudado, ¿te acordás? O sea, recaudó, fue un éxito, pero creo que fueron en relación, ¿no? Inversión Lo que pasa es que la primera sí, fue una locura para ti. 300.000 contra 100 millones de Claro, recaudación. la primera Y fue una es, locura. y es esto que les estamos contando. O sea, esta película crea las bases en donde dicen, bueno, nosotros, o sea, el futuro de Mad Max era mitad de los 80 en la primera película, ¿no? Aparte la estética es muy ochentera, no es difícil tampoco decir sí, tiene que ser mitad de los 80. Luego vino El Guerrero de la Carretera, que todo el mundo coincide que es la mejor, más Sí, presupuesto, coches, accidentes, destrozos. Mel Gibson ya estaba 16 no, líneas, en las cuales 2 se repiten. Vengo por gasolina. ¿Y sabes por qué dicen de que hablaba tan poco? Porque pegó en Japón. Les gustó ese tono tipo samurái y dijo Miller, bueno, vamos a hacer que hable poco. sí, 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 sí. Vamos a hacer que hable poco, es un solitario y ya está. La primera, quiero aclarar, Manatí, que es cine B, con todas las palabras, ¿eh? Es cine clase B, Sí. más cerca del cine Z que del cine A. ¿Mm? Para que lo sepamos también eso. La segunda, obviamente no. Y la tercera, cometen el error de dejar todo eso artesanal de lado. Warner dice, bueno, metamos guita, que vamos a ir bien. Y no iba por el tema de la plata. No iba por el tema del dinero. El tono no se perdió porque no hay coches. O sí los hay, pero son ya no es lo mismo. Y es más que nada, bueno, esa sí que es bien ochentera. Esa sí que es bien ochentera. Bueno, dicen que en Mad Max 2 hay un documento oficial de producción que se llama Preámbulo, que dice que los hechos de Mad Max 2 ocurrieron 3 años después de lo visto en la primera parte. Entonces, si seguimos la teoría de este cartel, ¿no?
de la carretera 9, ¿no? Que decía que era en el 84, estaríamos en el 87 o principios del 88, Sí. más o menos. Que igual sería el futuro cuando se filmó este rodaje. No entendí por qué eligió un tiempo tan cercano, ¿no? Miller. Yo sé, te lo digo. Porque no ¿Mm? había presupuesto, para hacer efectos o artilugios de alta tecnología. El tema es que el presupuesto era mínimo. eh, los vehículos, viste, que están adaptados. La primera es preapocalíptica. La primera es Sí, preapocalíptica. sí, sí, Entonces sí. no había presupuesto tampoco suficiente y no quisieron tampoco no quisieron romper justamente el tono y querían seguir con la estética esa. Tengamos en cuenta que hasta en la primera, y perdóname, te digo esto, la primera era tan corto el presupuesto que los trajes, en la segunda también, fueron comprados en una tienda de Sí, sí, cosas sí, para sí, mayores, sí. artículos para mayores, es BDSM Bueno, y todas viste esas que cosas. la chaqueta, la única chaqueta de cuero la tenía el compañero de Mel Gibson, porque el resto era todo vinilo. Bueno, viste que hay un chico andrógeno en la segunda. Bueno, andrógeno, no es andrógeno, es como un. Sí, es andrógeno. Es andrógeno. Ese chico te conté que hay una especie de muchacho gay que acompaña al segundo, ¿no? En la moto, y va con unas cadenas y qué sé yo. Ese tipo fue un tipo que cayó en la producción trayendo un delivery de pizza Y Miller en una moto, estaba Miller y Byron Kennedy, los socios, medios, viste que en Australia se toma bastante cerveza también, estaban bastante picados, y el pibe abrió la puerta y le dice la pizza, qué sé yo, le da la propina, y cuando se está yendo le dice, para un segundo, vení acá, pasa. Y dice que el pibe dice, chavo, acá pierdo un riñón, ¿no? Y lo empezaron a mirar, y le dice, ¿puede andar? Le dice Byron Kennedy a Miller, ¿qué te parece? Y el pibe dice que no entendía nada. Dice, esto es turbio, turbio, ¿no? Y BDSM, Byron Kennedy, le George dicen, ¿querés? Miller. Claro, y aparte había un montón estaban los trajes tirados por ahí, era la casa de Byron Kennedy, estaban los trajes de cuero tirados, las máscaras, cadenas. Y El yo pibe creo dice, que claro, acá no, ya está, la última pizza que entregué en mi vida, déjeme despedirme de mi familia. Y le dice, ¿querés trabajar en una película? Y le dice, ¿es broma? No, no, ¿querés trabajar en una película? Sí. ¿Qué película? Mad Max. ¿En serio? Dice. Porque ya en Australia Mad Max era. Pasa sí, que no era sí. conocido todavía. George Miller no era tan conocido, y menos Byron Kennedy. Bueno, de hecho, Byron Kennedy no es prácticamente conocido para nadie. Todos los videos que hablen de Mad Max van a ver que ninguno habla de Byron Kennedy, que es el 50% de Mad Max hasta la 3, ¿no? Que fallece. Bueno, es la fundación, es lo más importante. Pero por eso estoy hablando de una película clase B, completamente clase. Bueno, las motos viajaron de Sydney hasta la locación donde se filmó. Viajaron todos en moto, 1000 kilómetros. No sabían si iban a llegar o no. Cada uno de la pandilla de motociclistas viajó en moto, y como no tenían el suficiente, y con los propios coches, el Ford Falcon Interceptor sirvió también para llevar equipos de ¿Cómo? rodaje. Es decir, estamos hablando de algo artesanal totalmente. Y no sabían si iban a llegar. Entonces, ¿qué pasó? No tenían, y esto es en serio, es interesante porque esto no lo van a escuchar en ningún lado. A mí me gustan mucho las películas de Mad Max. No tenían dinero para alquilar, viste, un camión de mudanza o qué sé yo. Entonces, los propios actores tuvieron que llevar lo que iban a usar. Es decir, tanto las provisiones como el vestuario. Y para no llevar más peso, fueron vestidos como esa pandilla de motociclistas. El tema es que acá, sin querer, lo que hicieron fue justamente un método de actuación Stanislavski, método de. Porque al viajar esto es interesantísimo, Manatí. Al viajar como pandilla de motociclistas, disfrazados, con trajes así, cada vez que paraban a cargar nafta en
gasolina en alguna estación, que pararon varias veces, sentían el rechazo de la gente. Y sí. Lo que los hizo entrar en personaje. Dijeron, No, no, "Estos locos que andan". Claro, pero ¿sabés lo que sintieron? Empezaron a entrar en personaje, porque se sintieron marginados. Entonces los tipos veían que, claro, llegaban a un lugar y la gente, viste, los padres le decían a los niños, vamos, no mires, subí al, ¿Y subí cómo al estaban coche. vestidos? ¿Cómo estaban vestidos? Porque Exactamente capaz- igual que en la película, porque no podían claro. llevar peso, entonces llevaban una mochila en la moto, iban 2 por moto para llevar al equipo de producción, a todos los que iban a no manejar vehículos. No había dinero para el traslado, entonces viajaron y todo el viaje fue así. Cuando llegaron, se lo tomaron a Mel Gibson como un enemigo. Y Mel Gibson se tuvo que quejar porque incluso por la noche se emborracharon, hicieron un ritual y fueron a la cabaña donde estaba Gibson, totalmente asustado, y escribieron con sangre, que se habían hecho algunas cortes, ¿sí? Ellos escribieron en la puerta, estás muerto. Es en serio, ¿eh? Es en serio, Manati. Es en serio, lo cuenta Gibson. A ver, el tema aparte lo pueden ver, lo cuenta Gibson varias veces en documentales. Dijeron, estás muerto, y el otro no hablaban con él, no comían con él. Y eso ayudó mucho, ¿no? Todo al clima.